Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como contadora en una pequeña empresa familiar. Mi vida dio un giro inesperado hace 3 meses, pero para entender cómo llegué aquí, necesito contarles desde el principio. Me casé con Marco hace 5 años. Él venía de una familia que presumía de su alta sociedad, aunque en realidad vivían principalmente de apariencias. Desde el principio, mi suegra Elena nunca aprobó nuestro matrimonio, siempre murmurando que su hijo se merecía a alguien de mejor clase. Isabella, ¿podrías servir el café? Ya que estás acostumbrada a hacer estas cosas, era su frase favorita durante las reuniones familiares. Marco nunca me defendía, solo se reía y decía, mamá tiene razón, cariño, lo haces tan bien. Lo que nadie sabía era que yo venía de una familia con verdadera riqueza, pero mi abuelo Roberto siempre nos enseñó el valor del trabajo duro y la humildad. Él construyó un imperio inmobiliario desde cero, pero vivía modestamente y nos inculcó los mismos valores. Bella, mi niña, solía decirme, el dinero no hace a la persona, son sus acciones las que definen quién es. Mantuve en secreto mi herencia familiar porque quería que Marco me amara por quien era, no por el dinero de mi familia. Mi abuelo falleció hace 3 meses. La noticia me devastó. Él era más que mi abuelo, era mi mentor, mi confidente. Durante años, almorzábamos juntos todos los domingos, una tradición que mantuve incluso después de casarme. Marco nunca entendió por qué visitaba a un viejo que vive en un apartamento modesto regularmente. ¿Por qué pierdes el tiempo con él cuando podrías estar en los branches de mi familia? Se quejaba constantemente. Los contactos son importantes, Isabella, necesitas aprender a moverte en los círculos correctos. La última vez que vi a mi abuelo con vida, me tomó la mano y me dijo, Bella, he visto cómo te tratan. No digas nada ahora, pero pronto todo cambiará. Solo recuerda mantener tu dignidad, pase lo que pase. No entendí completamente sus palabras hasta la lectura del testamento. Mi abuelo había planeado todo meticulosamente. Insistió en que todos los miembros de ambas familias estuvieran presentes, incluyendo a Marco y sus padres. El día de la lectura, mi suegra Elena llegó con su característico aire de superioridad. ¡Qué pérdida de tiempo!, murmuró lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Como si un viejo que vive en un apartamento tuviera algo que dejar. Marco se sentó a su lado, claramente incómodo por estar allí. Mi suegro Francisco, siempre presumiendo de sus inversiones exitosas, aunque yo sabía que su empresa estaba al borde de la quiebra, revisaba su teléfono con desinterés. El abogado, el señor Torres, un hombre mayor que había sido amigo de mi abuelo durante décadas, comenzó a leer el testamento. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo, Roberto Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. La sala quedó en silencio mientras el señor Torres revelaba la verdadera extensión del imperio de mi abuelo. Docenas de propiedades comerciales, edificios de apartamentos, acciones en empresas importantes, y una fortuna en inversiones internacionales. Vi cómo los ojos de mi suegra se agrandaban con cada revelación. Marco se enderezó en su silla, repentinamente interesado. Pero lo más impactante estaba por venir. Todo mi patrimonio, valorado en aproximadamente $50 millones, será heredado en su totalidad por mi nieta, Isabella Vázquez de Montero. Esto es imposible. El grito de Elena resonó en la sala. Debe haber un error. Ella es una simple empleada. Señora, interrumpió el señor Torres con calma, le aseguro que no hay ningún error. El señor Vázquez fue muy específico en sus instrucciones. Marco se giró hacia mí, su rostro una mezcla de shock y codicia. Isabella, ¿por qué nunca me lo dijiste? Antes de que pudiera responder, el señor Torres continuó. Además, hay una carta personal para Isabella que debe ser leída en presencia de todos. Mi corazón latía con fuerza mientras el abogado abría el sobre y comenzaba a leer las últimas palabras de mi abuelo. Mi querida Bella, si están escuchando esto, significa que mi tiempo ha llegado. Durante años he observado en silencio cómo te has mantenido fuerte y digna frente al trato que has recibido. He visto cómo tu esposo y su familia te han menospreciado, pensando que eras menos que ellos por tu aparente posición social. Pero tú, mi niña, nunca perdiste tu humildad ni tu bondad. Mantuviste tu trabajo a pesar de no necesitarlo. Ayudaste a otros sin buscar reconocimiento,
Y nunca usaste nuestro apellido para ganar favores. Es por eso que estoy seguro de que sabrás administrar este legado con la misma sabiduría y humildad que has mostrado toda tu vida. Y para aquellos que están escuchando esto, especialmente la familia de tu esposo, espero que esta sea una lección sobre juzgar a las personas por su apariencia o posición social. Con todo mi amor, abuelo Roberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena estaba pálida, Francisco había dejado caer su teléfono, ¿y Marco? Marco me miraba como si me viera por primera vez. Bella, cariño, comenzó Elena con una voz melosa que nunca había usado conmigo. Obviamente todo esto cambia las cosas. Siempre supe que eras especial. La interrumpí levantando mi mano. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente: mantener tu dignidad, pase lo que pase. Si me disculpan, dije poniéndome de pie, necesito un momento a solas. Salí de la sala sintiendo sus miradas en mi espalda, sabiendo que nada volvería a ser igual. Lo que no imaginaba era que esto era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi matrimonio, sino todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia. Después de salir de la oficina del abogado, me refugié en el baño. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de Marco. Isabella, amor, ¿podemos hablar? Escuché su voz a través de la puerta. Su tono era diferente ahora, dulce y conciliador, muy lejos de su habitual indiferencia. Cuando finalmente salí, me encontré no solo con Marco, sino con toda su familia esperando en el pasillo. Elena, mi suegra, se abalanzó hacia mí con los brazos abiertos. Mi querida nuera, exclamó, intentando abrazarme. ¡Qué maravillosa sorpresa! Siempre supe que eras especial. Di un paso atrás, evitando su abrazo. ¿Especial? Como cuando me hiciste limpiar tu casa entera la semana pasada porque una simple empleada debería estar agradecida de ser parte de la familia. Elena palideció. Oh, querida, eso fue solo una broma. Sabes que siempre te he querido como a una hija. Francisco, mi suegro, intervino. Isabella, ahora que sabemos la verdad sobre tu familia, deberíamos discutir algunas oportunidades de negocio. De hecho, tengo algunas propuestas interesantes. Las mismas propuestas que me llamaste, demasiado estúpida para entender, en la cena de Navidad. Respondí secamente. Marco se acercó, tomando mi mano. Amor, vamos a casa. Podemos hablar de todo esto en privado. Accedí a ir con él, principalmente porque necesitaba recoger algunas cosas. Durante el viaje en auto, Marco no dejó de hablar sobre nuestro futuro. ¿Podríamos mudarnos a una casa más grande, cariño? ¿Quizás cerca de mis padres? Y por supuesto, tendré que dejar mi trabajo. Con tu herencia, podría finalmente empezar mi propio negocio. Tu propio negocio, interrumpí. Como el gimnasio que querías abrir el año pasado y terminaste gastando todo el dinero en un auto deportivo. Eso fue diferente, se defendió. Además, ahora tenemos mucho más capital para trabajar. ¿Tenemos? Pregunté suavemente. Al llegar a casa, Marco continuó haciendo planes. Sacó una botella de champán que ni siquiera sabía que teníamos. Por nuestro futuro, exclamó, sirviendo las copas. Ya le dije a mamá que puede mudarse al piso de invitados. Será perfecto tenerla cerca para ayudarnos a administrar todo. Dejé mi copa sin tocar. Marco, ¿recuerdas hace 3 meses, cuando mi abuelo estaba en el hospital? Su sonrisa vaciló. ¿Qué hay con eso? Te pedí que me acompañaras. Era importante para mí. ¿Y qué me dijiste? Isabella, no es momento para. Me dijiste, tengo un partido de golf importante con los chicos del club. Tu abuelo no es nadie, sobrevivirá sin mí. Marco se removió incómodo. Amor, eso fue un error. He cambiado. ¿Has cambiado en las últimas 2 horas? Pregunté con ironía. En ese momento, sonó el timbre. Era Elena, cargada con maletas. Sorpresa, exclamó entrando sin invitación. Ya estoy aquí para ayudar. He traído todos mis catálogos de decoración. Este lugar necesita una remodelación completa. Elena, la interrumpí, no te vas a mudar aquí. Pero Marco dijo. Marco no tiene autoridad para tomar esa decisión, dije firmemente. Soy tu esposo.
protestó Marco. Un esposo que hace 3 días me dijo que era una vergüenza para su familia porque no podía comprarme un auto nuevo. Elena intervino. Isabella, no seas rencorosa. Lo importante es que ahora somos una familia de verdad. Una familia de verdad, repetí. Déjame mostrarte algo. Fui a mi habitación y regresé con una caja. Dentro había docenas de notas, todas escritas por ellos. Isabella, usa la entrada de servicio para la fiesta de Navidad. Elena, diciembre pasado. No te molestes en venir a mi cumpleaños, será una reunión de clase alta. Marco, hace 2 meses. Deberías considerar cirugía plástica si quieres ser digna del apellido Montero. Elena, en mi aniversario de bodas. Las manos me temblaban mientras sacaba nota tras nota. He guardado cada insulto, cada humillación. No porque planease vengarme, sino para recordarme a mí misma que merezco algo mejor. Marco intentó quitarme la caja. Deja de vivir en el pasado. ¿El pasado? Como cuando ayer mismo le dijiste a tu madre que te avergonzaba llevarme a las reuniones del club. Elena comenzó a llorar. Estás siendo cruel. Solo intentábamos ayudarte a encajar. No, Elena. Cruel es tratar a alguien como basura solo porque crees que es inferior a ti. Saqué mi teléfono y marqué un número. Señor Torres, ¿podría enviar los papeles ahora? Minutos después, un mensajero llegó con un sobre. ¿Qué es eso?, preguntó Marco, nervioso. Papeles de divorcio, respondí calmadamente. Los preparé hace una semana, cuando escuché tu conversación con Elena sobre conseguirme un trabajo de verdad, porque era una vergüenza para la familia. No puedes hacer esto, gritó Elena. Marco, dile algo. De hecho, puedo, dije mientras abría el sobre. Y hay más. Saqué otro documento. Esta es una orden de desalojo. La casa pertenece a una de las empresas de mi abuelo. Tienen 48 horas para irse. Pero es nuestra casa, protestó Marco. No, nunca lo fue. Han estado viviendo en una propiedad de mi abuelo todo este tiempo. Él quería que viviera la experiencia completa de ser una simple empleada. Elena se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desvanecida. Marco parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin poder decir nada. Le sugiero que empiecen a empacar, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Y Elena, usa la entrada de servicio cuando te vayas. Después de todo, es lo apropiado para alguien de tu clase, ¿no? Mientras salía de la casa, escuché a Elena comenzar a gritar y a Marco romper algo. Pero por primera vez en 5 años, me sentí en paz. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. La verdadera tormenta estaba por venir, y la familia Montero estaba a punto de descubrir que habían subestimado no solo mi riqueza, sino mi inteligencia. Los días siguientes a mi confrontación con Marco y su familia fueron un torbellino de acontecimientos. Me instalé temporalmente en el apartamento de mi abuelo, el mismo que Elena había llamado indigno tantas veces. Sentada en su viejo sillón, rodeada de sus libros y recuerdos, finalmente pude llorar. No lloraba por Marco o por el matrimonio perdido, sino por mi abuelo. Por su sabiduría, por su plan maestro, por cómo me había protegido incluso después de su partida. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de la familia Montero. Los ignoré todos, excepto uno que llegó a la mañana siguiente. Isabella, soy Francisco. Necesitamos hablar urgentemente sobre mi empresa. Resultó que mi suegro había estado mintiendo sobre el éxito de sus negocios. Su empresa estaba al borde de la quiebra, y había estado manteniendo las apariencias con préstamos que no podía pagar. Le pedí al señor Torres que investigara. Lo que descubrimos fue sorprendente. Francisco había estado falsificando documentos financieros durante años. Isabella. Elena irrumpió en mi oficina sin anunciarse una semana después. Se veía diferente, sin su habitual maquillaje perfecto y joyas caras. Tienes que ayudarnos. Los bancos están por ejecutar nuestra hipoteca. ¿Por qué debería ayudarlos?, pregunté calmadamente. Porque somos familia, gritó desesperada. ¿Familia?, sonreí irónicamente. Hace 2 semanas me dijiste que era la sirvienta que se casó por encima de su clase. Era una broma. Además, ¿qué dirá la gente si dejas que tu familia política pierda todo?
¿La misma gente a la que le dijiste que era una cazafortunas cuando me casé con Marco? Elena se derrumbó en una silla. Por primera vez, vi grietas reales en su fachada de superioridad. Por favor, susurró. Francisco, él, ha estado recibiendo amenazas de sus acreedores. Marco tuvo que mudarse con nosotros porque no puede pagar el alquiler de un nuevo apartamento. Estamos desesperados. La miré por un largo momento. ¿Sabes qué me enseñó mi abuelo, Elena? Que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o el estatus social. Tiene que ver con cómo tratas a los demás. Me levanté y caminé hacia la ventana. He estado revisando los libros de contabilidad de Francisco. ¿Sabías que ha estado desviando fondos de las pensiones de sus empleados? Elena palideció. Eso no puede ser cierto. También descubrí que Marco ha estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para mantener su estilo de vida, incluso después de ser despedido hace 3 meses. ¿Tampoco sabías eso? Isabella, por favor. Tengo 2 opciones, continué. Puedo reportar todo esto a las autoridades, o... ¿O? Preguntó Elena, aferrándose a la esperanza. O puedo ayudarles, pero con mis condiciones. Le expliqué mi propuesta. Pagaría las deudas de Francisco, pero él tendría que confesar sus irregularidades financieras a sus empleados y establecer un plan de reembolso para los fondos de pensiones. Marco tendría que conseguir un trabajo real y devolver hasta el último centavo que había malversado. ¿Y Elena? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa. Quiero que trabajes como voluntaria en el comedor social donde mi abuelo solía ayudar. 3 años, 5 días a la semana. Sirviendo comida a las mismas personas que considerabas inferiores. Eso es humillante. No, Elena. Humillante es tratar a otros como basura solo porque crees que tienes más dinero que ellos. Después de horas de negociación, aceptaron mis términos. No por bondad o arrepentimiento, sino por necesidad. Las semanas siguientes fueron intensas. Francisco confesó sus errores a sus empleados, muchos de los cuales habían trabajado para él durante décadas. Marco consiguió un trabajo como asistente administrativo, el mismo tipo de trabajo que solía menospreciar. Y Elena, bueno, sus primeros días en el comedor social fueron un espectáculo de muecas y quejas. Pero algo inesperado sucedió. Poco a poco, Elena comenzó a cambiar. Un día, la encontré llorando en la cocina del comedor. Una señora mayor me agradeció hoy, me dijo. Dijo que le recordaba a su hija fallecida. Nadie me había agradecido así antes. Marco intentó reconciliarse varias veces, enviando flores y cartas de disculpa. Pero ya no era la misma persona que se había casado con él. El dinero no solo había revelado quién era él realmente, sino también quién era yo. Un año después, mientras revisaba algunos documentos viejos de mi abuelo, encontré una carta fechada poco antes de su muerte. Mi querida Bella, si estás leyendo esto, significa que has atravesado la tormenta y has emergido más fuerte. Siempre supe que tenías la fortaleza necesaria, solo necesitabas descubrirla por ti misma. El dinero, mi niña, es una herramienta poderosa. Puede construir o destruir, unir o separar. Pero lo más importante es que puede revelar la verdadera naturaleza de las personas. Te dejé mi fortuna no solo porque eres mi heredera, sino porque sabía que la usarías para hacer el bien, incluso con aquellos que te lastimaron. Estoy orgulloso de ti, no por el dinero que ahora tienes, sino por la persona en la que te has convertido. Con amor eterno, abuelo Roberto. Hoy, 2 años después de la lectura del testamento, las cosas son muy diferentes. Francisco está trabajando arduamente para reconstruir su reputación, Marco finalmente está aprendiendo el valor del trabajo duro, y Elena, bueno, ella sigue trabajando en el comedor social, incluso después de que su periodo obligatorio terminó. En cuanto a mí, estoy dirigiendo el imperio inmobiliario de mi abuelo, pero a mi manera. Hemos establecido programas de vivienda asequible y becas educativas para familias de bajos recursos. El apartamento indigno de mi abuelo se ha convertido en un centro comunitario que ayuda a personas a encontrar trabajo y vivienda. Y cada domingo, me siento en el viejo sillón de mi abuelo, tomo una taza de café y sonrío, sabiendo que estaría orgulloso no solo de cómo manejé su fortuna, sino de cómo manejé las lecciones que venían con ella. Porque al final, el verdadero legado de mi abuelo no fue el dinero.
Fue la lección de que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en cómo tratas a los demás, especialmente cuando crees que no tienen nada que ofrecerte. Y esa es una lección que vale más que todos los millones del mundo.